Los Ángeles Lakers recibe como tercer clasificado a Minnesota Timberwolves, el sexto en el oeste. Pero la verdad es que el equipo de Minnesota dominó el partido a partir del segundo cuarto. ¿Por qué tomó ventaja inicial el equipo de Los Ángeles y por qué no pudo sostenerla? ¿Y qué hizo bien Minnesota que es de cuidado? Lo analizamos en Playoffs al Día en Ritmo. Pasemos ahora al partido final de la fecha. Los Ángeles Lakers en casa recibiendo a Minnesota Timberwolves. Wow. Vamos a empezar, Carlos, por lo siguiente. Abrieron con Jackson Hayes este encuentro, pero Jackson Hayes terminó jugando, un total de 8 minutos y 13 segundos. ¿Qué falló ahí? Bueno, yo pienso que no fue un fallo como tal, sino fue una decisión de parte de J.J. Redick, de que él quería sacar de la llave, primero, ver si podía sacar de la llave a Gobert, segundo, ver si le podía sacar ventaja al hecho de que estaba siendo tan intratable Luka Doncic con las penetraciones, que él quizás podía empezar a alimentar compañeros. El hecho de que Hachimura en los primeros disparos que tomó al aro se hizo justicia, aceptó un triple, y que trajo bien temprano a Finney Smith para tener un tirador adicional, y de esa forma creía él que podía romper a Minnesota. Pero lo cierto es que el equipo no terminó tirando bien de triple, 15 de 41 de triple, que Hachimura después de esos primeros par de intentos que encestó, el triple no lo entró de la misma manera, y que también Minnesota tiene la oportunidad de bajar el cuadro. Tú me quieres bajar el cuadro, yo te puedo sacar a Gobert, igual con 5 jugadores sumamente atléticos y defensivos, que McDaniel estaba intratable en la noche, y realmente fue un cambio radical, porque como empezó el juego y como empezó Luka Doncic, parecía que iba a ser una noche larga para Minnesota, y fue todo lo contrario. Bien temprano en el segundo cuarto vimos que iba a ser una noche larga para los Lakers. Es el primer partido, Martín, en la historia augusta y célebre y legendaria de LeBron James en que no anotó un solo punto en playoffs en un primer cuarto, cosa que nos sorprendió. Lucas, sin embargo, 5 de 10 de campo, 3 de 6 de triple, 3 de 4 tiros libres, termina con 16 puntos. Gana el primer cuarto Los Ángeles y dio la impresión de que esto estaba bajo control. ¿Qué pasó? Bueno, salió Minnesota con un 10-2 de salida, después que se transformó después un 26-6 en el segundo cuarto. Quiero leerles la alineación un segundo. Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, Jaden McDaniels, Julius Randle y Naz Reid. Ese quinteto, que fue el que salió a jugar el segundo cuarto y que comenzó con un 10-2, había jugado 12 minutos en total juntos en temporada regular en 6 partidos. Es decir, un minutito por ahí, un minutito por allá. Y se notó realmente. Hablaría de alguno de ellos, pero la verdad es que de todos. Porque la efectividad de Naz Reid, el criterio de Julius Randle, la defensa y el ataque de Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker y el criterio también para organizar de Mike Conley fue fenomenal. Y eso después se trasladó al resto del equipo. Entonces ahí empezó a Minnesota a gestar una remontada de un partido que parecía complicado. En el primer cuarto habían permitido 5 rebotes ofensivos, habían tenido 4 pérdidas, no habían lanzado ni un tiro libre. Y la verdad es que a partir de esa pequeña racha se les terminó encaminando el partido y terminó siendo un partido de gran diferencia. Carlos, curiosamente, unas cosas que nos preguntamos en esta serie es hasta qué punto Rudy Gobert va a ser Rudy Gobert y hasta qué punto van a prescindir de él los Timberwolves en el partido. Terminó jugando 24 minutos, 6 rebotes en minutos reducidos, 2 puntos. Cuando estuvo en cancha le sacaron 14 puntos de ventaja a Los Ángeles. ¿Cómo evalúas el uso de Gobert y el rendimiento de Gobert? De nuevo, yo creo que Gobert, básicamente, a pesar de que estuvo 24 minutos en cancha, mucho más que lo que tuvo su contraparte Jackson Hayes, pero aún así él no fue relevante, no fue un jugador, no fue una figura importante en lo que logró Minnesota. Yo creo que Minnesota a lo que apostaron fue, ustedes me quieren bajar el cuadro, Lakers. Yo te puedo bajar el cuadro y tener un cuadro mucho más eficaz que el de ustedes. Si ustedes piensan que porque puedan jugar con 5 perimetrales nos van a hacer daño, yo te pongo 5 perimetrales que te van a defender bien y que te van a anotar también. Y contar con un jugador como Reed, que puede salir al perímetro y encestar triple, es una gran ventaja. Y yo creo que eso es lo que hace que no fuera tan importante, tan necesaria la presencia y la actuación de Rudy Gobert. Que quizás en algún otro partido de la serie sí haga falta, pero realmente no fue, él no fue un factor decisivo en este juego y no hizo falta que lo fuera. Uno que jugó poco, pero creo que fue factor en el partido, fue Mike Conley Jr.
Lo noté con un entusiasmo. Es la primera vez que le enfrenta un equipo de LeBron James. Y él decía que nunca en su carrera se había enfrentado directamente a él en un playoffs y que él quería vivir esa experiencia y obviamente le fue muy bien. Poco tiempo, 3 asistencias, metió 2 de 3 triples, pero cuando estuvo en cancha, este equipo hace falta ese tipo de jugador en cancha, que en algún momento tienen que reemplazar y veremos con quién lo logran. El otro que hay que destacar aquí, y te voy a preguntar, Martín, es Anthony Edwards, que comenzó un poquito lento y luego fue carburando, ¿no? Sí, encontró el ritmo a partir del tercer cuarto especialmente, uno diría, con varios triples en fila. Incluso tuvo que salir en un momento por un calambre en una pantorrilla, volvió a anotar también, se lo notó muy activo y criterioso también, creo que eso es lo más importante. A Lakers le hubiese venido cómodo que Edwards no pase la pelota, que intente ser el héroe y que no tenga tanto criterio como para jugar en equipo. Creo que fue todo lo contrario en este caso. Y me parece que ayudó que él haya visto primero desde el banco cuál era la receta para Minnesota para ganarle a este equipo de Lakers. Y después, francamente, a ver, empezó a motivarse, empezó a tirar triples. Le empezó a hablar a Luka Doncic también. Pero fue un partido muy sólido de Anthony Edwards. Y creo que si tiene este criterio y esta manera de anotar de manera muy efectiva, pero también distribuir y entender los momentos del juego, le va a venir muy bien a Minnesota. Mucha afición de Los Ángeles piensa, de ninguna manera vamos a ver un partido más en esta serie donde Minnesota va a meter 21 triples, comparado con los 15 que encestó Los Ángeles. 21 de 42, un 50%. Entre McDaniels, Edwards y Reed acabaron encestando 13 de 21 intentos de triple. Una cosa fenomenal. Fue que Los Ángeles fue laxo en marcar el triple, fue que le entraron los triples a Minnesota. ¿Esto es repetible? ¿Esto es un factor en la serie o es una cuestión de ver un primer partido? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que defender más el triple, obviamente. O sea, si el triple está entrando de la forma como está entrando, pero alguien pudiera decir, pero es que Reed la está tirando casi de media cancha. Bueno, pero la está metiendo casi de media cancha. Tienes que salirle completo. Y el triple de esquina de Reed en 2 ocasiones fue totalmente, no había nadie alrededor de él. Fue desmarcado totalmente. Y eso creó la tónica. O sea, llega un momento en que en vez el balón entrar 2, 3, 4 veces, se contagia a todo el mundo. Nadie contaba con que McDaniels iba a estar perfecto en sus 3 intentos de triple, lo estuvo también, pero por otro lado nadie cuenta con que DiVincenzo falle 4 de los 5 intentos de triple que toma. O sea que alguien de Minnesota te podría decir, oye, todavía podemos lanzar mejor, todavía DiVincenzo puede mejorar su porcentaje, así que el triple hay que marcarlo. De nuevo, alineación chica, ¿no? Porque quiero crearte problemas, me refiero a los Lakers. Te quiero crear problemas con mi alineación chica. Bueno, ahora tengo que yo resolver problemas que me estás creando tú con la alineación chica. Y ese equipo que tiene jugadores que pueden penetrar, que pueden descargar, que pueden sacarla. Fíjate lo interesante, hablabas de Michael Conley, que apenas jugó 23 minutos. Si suman los minutos de Conley y los minutos de DiVincenzo, exactamente jugaron un partido completo. O sea, fue un monstruo de 2 cabezas, 48 minutos entre los dos. Los intentos al aro entre los dos, los 18 puntos entre los dos, unas 7 u 8 asistencias. O sea, la posición de base, entre comillas, estuvo llena todo el tiempo con uno de estos 2 jugadores. Y uno estuvo menos eficaz que el otro, porque pienso que DiVincenzo puede jugar mejor todavía. Así que si estaba pensando eso, la afición Lakers, bueno, es que no van a lanzar igual. Es que no hay garantía de que no vayan a lanzar igual. Hay que marcarlos mejor en el próximo partido. Bueno, eso lo mencionó también Luka después del partido. Pregunta final para ti, Martín, de este tema. Vimos a Anthony Edwards mejorar el triple, que ya está un triplero de 40%. Eso requiere mucho trabajo. Eso no se hizo ayer. Eso no fue una decisión de este año. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, sobre todo el mérito del jugador, pero también el cuerpo técnico. Viste llegar a Julius Randle y a DiVincenzo a última hora al campamento de entrenamiento en el traspaso de Karl Anthony Towns. Poquitos regañadientes ambos. Los estás viendo jugar ahora ya metidos en el partido, sudando la camiseta Minnesota. Y en el caso particular de Randle, hice un comentario ayer en redes, está tocando el balón por la misma cantidad de tiempo por toque, pero tiene la misma cantidad de dribles por toque, pero está recortando el tiempo, tomando decisiones y sobre todo deshaciéndose del balón.
ese apodo que él tenía de ball stopper, de cuando el balón llegaba a sus manos, espérate, déjame pensar un poquito, examinar y tomarme mi tiempo. Aparentemente se acabó. En otras palabras, estás viendo un poquito la mano del cuerpo técnico de Minnesota. Sí, y cómo empieza a llegar la veteranía de Julius Randle, que había sido, como decís, muy, muy apuntado por cómo encaraba las series cuando jugaba con los Knicks. Al punto de decir que un jugador con la capacidad anotadora que tiene él era perjudicial para los Knicks y que eran mejor sin él, algunos decían. Creo que el partido de ayer fue muy bueno de Julius Randle, que mostró otra cara o lo que puede hacer cuando juega con criterio, cuando, como decías, tiene menos la pelota entre las manos, cuando intenta algunos tiros, mete algunos, falla algunos otros, y encuentra también, así como decíamos de Anthony Edwards, así como le damos el mérito a Mike Conley, a Jaden McDaniels, a Nickeil Alexander-Walker, a Donte DiVincenzo también, por organizar el juego. Bueno, Julius Randle se dejó organizar, por decirlo de alguna manera. Sí, señor, se está integrando. Cosa increíble y lindo de ver. Por último, Carlos, no dirá, bueno, ¿será que la gente se olvida que J.J. Redick metió este equipo de Lakers en tercer lugar en el oeste, en el tipo de temporada con la cual tuvo que lidiar, con lesiones, ausencias, traspasos, etcétera, etcétera, etcétera? Todo el tumulto que tuvo que lidiar. Pero la gente dice, perdimos porque el coach estaba debutando, y la verdad es que como que, al igual que un jugador nuevo en playoff, como que tiene que todavía asentarse. Dirígete directamente a ese comentario y añádenos lo que tú piensas que va a ser Redick, el camino a la victoria en el próximo partido en esta serie para el equipo de Los Ángeles frente a lo que está enfrentando en Minnesota. Bueno, obviamente cuando pierdes un partido por mucho, la gente va a poder decir eso, que quizás el coach falló, pero yo creo que no. Yo creo que en un duelo en el que Redick presenta sus mejores fichas, lo que él piensa que va a ser lo que le va a dar la victoria, el rival hace lo propio y no le fue bien al equipo local. Ahora, ¿de dónde empezarían como dicen los americanos, el second guessing? ¿Dónde empezaría la gente a cuestionar a Redick si no se levantan en el segundo partido? Porque una cosa es agarrar una paliza en el primer partido, está todo bien, vamos porque tenemos 2 partidos en casa, ¿no? Si no se levantan en el segundo partido y ponen la serie 0-2, empiezan los cuestionamientos de este coach novato que está debutando en playoff, y se olvidan de todo lo bueno que logró Redick y el equipo durante temporada regular. Así que hay que tener eso en cuenta. Y ¿cuál sería la fórmula para darle el cambio a la serie? Yo honestamente no sé, todavía no sé. Yo creo que, de hecho, yo cuando hacía la evaluación pretemporada, preserie, pensaba que la alineación chica de los Lakers le iba a crear mucho problema a Minnesota. Y no fue así, para nada. Para que entiendan lo mucho que a veces los coaches sabemos de básquet, ¿no? Lo que yo creo que le va a dar problema a un equipo, no le da problema realmente. Así que todavía no sé. Creo quizás que una de las cosas que pueden hacer es no ser tan Luka dependiente. Fueron demasiado, especialmente cuando le empezó yendo bien a Luka, comenzando el partido ya parecía como si fuera él prestándole la bola a sus amiguitos de vez en cuando. Y eso hay que tratar de sanearlo un poquito, quizás más movimiento del balón. Y también hay que ver que el Reeves no se presentó siendo el Reeves agresivo y eficaz que usualmente vemos. Así que hay algunas variantes que pueden cambiar en el resto de la serie, pero hay que ver precisamente qué es lo que Redick va a hacer para darle vuelta a esto. Lo que menciono, que hay que ser más físico, que hay que marcar la línea de 3 puntos con mayor ahínco y que esta serie podría ser distinta. Veremos qué pasa de nuevo. Ganas por 1, pierdes por 20. Es una derrota y tienes que, en los playoffs, dejarlo a un lado. Esto apenas comienza. Veremos qué pasa ahí. Claro, le han robado la localía ahora a los Lakers, el equipo de Minnesota, que jugó muy, muy bien y sale muy confiado de esta serie. La sonrisa Mike Conley lo dice todo.